La ampliación de Agrotec, la nueva Dirección General de Cooperativas, el Hospital de Don Benito Villanueva y las obras de las rondas sur de Badajoz y sureste de Cáceres son algunas de las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Don Benito. El presidente Monago ha explicado algunas de ellas, como el nuevo Hospital Don Benito Villanueva, una demanda histórica de los vecinos de la zona que este Gobierno del PP hace realidad. Quiero anunciarles que en enero del 2015 vamos a licitar el nuevo Hospital de Don Benito Villanueva, que costará 122 millones de euros. 150.000 extremeños se van a ver beneficiados de esta nueva infraestructura. Y precisamente en Don Benito estará la sede del proyecto más estratégico del Gobierno de Extremadura. En 2015 desaparecerá el actual Centro Tecnológico de Servicios de FEVAL y se convertirá en el Centro Agrotec. La institución ferial de Extremadura también cambiará de nombre y pasará a llamarse IFEX. Monago ha anunciado además una importante inversión para Agrotec. Quiero anunciarles que en el próximo presupuesto de 2015 vamos a destinar la cantidad de más de 150 millones de euros para el proyecto Agrotec, de los que más de 70 millones serán solo en proyectos que son de naturaleza nueva. El plan de prevención y lucha contra el abuso infantil es también una de las principales medidas. Y en materia de agricultura destacan la declaración de interés general al proyecto de regadíos de Tierra de Barros, la entrega en propiedad de terrenos de titularidad regional para el programa Banco de Tierras y el acuerdo para controlar las prácticas ilegales asociadas a la comercialización de productos agrarios. También están previstas varias obras, entre las que destacan la duplicación de la calzada de la N630 en Mérida, el nuevo viaducto de Alcántara y las rondas sur de Badajoz y sureste en Cáceres. Y hoy hemos aprobado también la construcción del primer tramo de la ronda sureste de Cáceres, que servirá para descargar el tráfico del centro de la ciudad. Una infraestructura que ya demandaban los cacereños desde el año 1975. Y para esta infraestructura, que estará en funcionamiento en los próximos 4 años, vamos a destinar la cantidad de 31,6 millones de euros. En relación a la cultura, el presidente Monago se ha referido al Plan Integral de Impulso de la Industria Cinematográfica, a las ayudas para programar artistas extremeños en salas alternativas y se da un primer paso importante para dotar a Mérida de un estatuto de capitalidad. Esta era una reivindicación de Mérida desde el año 1992, cuando menos, cuando en el resto de España se aprobaron leyes similares para las capitales autonómicas. 24 años más tarde, y con un gobierno del Partido Popular, se atiende esta reivindicación. El Consejo de Gobierno extraordinario comenzó el martes 7 de octubre con el balance de las medidas cumplidas en lo que va de legislatura. 545 medidas que definen la gestión del Gobierno de Extremadura en este tiempo. Así lo valoraba la vicepresidenta Cristina Teniente. La valoración que hacemos de las mismas y del grado de cumplimiento de todas las medidas anunciadas es muy positiva. Les puedo confirmar que cuando faltan solo 8 meses para terminar la legislatura, el Gobierno de Extremadura ha cumplido el 65,1% de todas las medidas anunciadas por el presidente y que están en fase de ejecución un total de un 34,8%. Por lo tanto, entre las cumplidas y las que están en fase de ejecución, estamos hablando de un grado de cumplimiento que alcanza el 90%. En total son 60 medidas aprobadas en este cuarto Consejo de Gobierno extraordinario que se suma a los ya celebrados en Cáceres, Badajoz y Plasencia.